nombre de Jesús Ferreira, más conocido por Lito. Bueno, como decía en principio, soy un monplanero por adopción, porque cuando muy chico, mis padres, yo nací en Candelaria concretamente, ¿no es cierto? Pero cuando muy chico, evidentemente mis padres se trasladaron a Bonpland y naturalmente me llevaron a mí. Lo que significa que cuando yo empecé a tener conciencia ya de este mundo, estaba viviendo en Bonpland, en compañía de mis padres. Debo decir, yo vengo de una familia muy humilde, ¿no es cierto? Bonpland en aquel entonces, allá por 1940, era un poco, digamos, el adelantado de la civilización, porque de ahí salían los inmigrantes que venían de otros pueblos, de otras naciones del mundo, recalaban entonces en Bonpland. Había dos lugares donde, uno que todavía está y otro que ya desapareció hace largo tiempo. La pensión de Gunther, donde recalaban los inmigrantes, y también la vieja pensión argentina, que hasta hace unos 20 años funcionaba como tal. El edificio todavía se encuentra, ¿no es cierto?, en un lugar histórico que muchas veces no se le da el valor que realmente tiene, porque debemos entender que Bonpland fue en un momento determinado, como decía, un adelanto de la civilización, ya que de ahí, de Bonpland, partieron diversas personas, muchas de ellas, ¿no es cierto?, a diferentes pueblos y localidades que hoy son ciudades progresistas, grandes. Estoy hablando de Oberá mismo, Campo Ramón, Campo Viera, Aristóbulo del Valle, y así, por toda la geografía de Misiones se distribuyeron los bonplaneros que hoy todavía sus descendientes saben llegar fundamentalmente los días 30 de agosto, día de la patrona del pueblo, saben llegar a Bonpland, algunos a conocer el origen de sus ancestros y otros que ya lo conocen, ¿no es cierto?, a disfrutar un poco de aquello que fue un pueblo lindo, que yo lo conocía ya, seguramente de esto ya mucha gente lo ha hablado, de la empresa tabacalera instalada entonces en Bonpland. Se trae la Compañía Nobleza de Tabacos, que hoy creería que funciona o tiene asiento en la ciudad de Leandro en Alem. Era realmente hermoso ver. Lástima, no existen fotografías seguramente de aquella época, porque estamos hablando de allá muy lejos en el tiempo. Era muy lindo ver por qué entonces el transporte como hoy conocemos, camiones, camionetas, en fin, de mucho porte, digamos, que cargaba en aquel entonces el vehículo de transporte popular y mayoritario, naturalmente, era el carro, el que se llamó carro polaco, que todavía existen algunos, tirados por caballos, y que cargaban 200, 250, 300 kilos de tabaco, cada colono, digamos, en su chacra. Venían de muy lejos, de localidades que hoy son tabacaleras, Bonpland dejó de serlo prácticamente, y venían con sus carros, y para, digamos,
para tomar el turno como hoy conocemos, llegaban con un día o 2 días o 3 de anticipación, ¿no es cierto? Fundamentalmente los fines de semana, y entonces se llegaban a acumular 300 y pico, casi 400, a veces 500 carros esperando turno para descargar su tabaco, ¿no es cierto? Y para entregar a esa empresa. Que entonces no había los problemas que tienen hoy, porque para cobrar, porque entregaban su tabaco, pasaban por la ventanilla de la empresa Nobleza, en la oficina de la empresa Nobleza, y cobraban el importe del producto entregado, ¿no es cierto? Que ese producto se dividía en 3 o 4 categorías. Recuerdo, si me permite, voy a nombrar algunas de las categorías del tabaco. El pito feo, o sea, el tabaco más de menor calidad. Después venía el pito lindo, buena, y después el doble, que era, digamos, el tabaco de mejor calidad. Fundamentalmente, o principalmente, se cultivaba el criollo misionero, pero también hubo una época en que hubo otros tabacos que se cultivó en la zona de Bonpland, como el cubano, y si mal no recuerdo el nombre, creo que el Maryland, ¿no es cierto? Esos fueron los otros tabacos a vender del criollo misionero, que era la producción mayoritaria. Lamentablemente, por razones de falta de camino, falta de inversión, digamos, del Estado Nacional, entonces Misiones era un territorio nacional. Los caminos siguieron siendo cerrados cuando ya el pavimento empezó a llegar, y entonces era más fácil para las empresas radicarse en los lugares donde la telefonía era más moderna, donde el acceso y la salida era también más práctica, ¿no es cierto?, debido a los caminos mejorados o asfaltados. Y entonces esa empresa emigró de Bonpland. Y con ello se perdió naturalmente la fuente más importante de ingresos que tenía el pueblo, que era precisamente la industria tabacalera, donde en los galpones que todavía están en Bonpland, trabajaban seguramente unas 600 personas en forma temporaria, siempre, ¿no es cierto?, en forma temporaria en esa localidad. Por ejemplo, ahí se acopiaba, se fermentaba el tabaco. Lástima, no hay forma de poder demostrar de la forma en que se hacían grandes estivas de muchos kilos de tabaco. Eso con su propio calor, y se ponía un caño que atravesaba, digamos, la estiva de tabaco con un termómetro a una temperatura determinada, cuando el tabaco se supone que estaba en condiciones, eso ya era cuestión de técnicos, ¿no es cierto? Y entonces había que desarmarlo, pasaba al despalillado y luego al enfardado. O sea que con esto estoy significando la magnitud de la empresa. Los galpones están, y por ejemplo está lo que entonces se llamaba el galpón chico, que es el lugar donde se producía el acopio, y después el galpón grande, donde iba el despalillado, el enfardado, y digamos donde se depositaba los fardos de tabaco, que generalmente pesaban 100 kilos, y hasta que llegaran los camiones, generalmente los camiones Ford modelo 35, esos camiones antiguos, ¿cierto?, que llevaban el tabaco, y creería que lo traían, si no al puerto de Santa Ana, a la estación ferroviaria de Garupá.
para trasladarlo naturalmente a Buenos Aires, ¿no es cierto?, a la central de la empresa, y seguramente a partir de ahí a los países compradores de entonces. En definitiva, una época linda, donde Bonblanc fue un pueblo floreciente, donde yo digo que siempre allá en la época que me tocó ser intendente, siempre sabía decir que Bonpland es un poco madre de ciudades, porque como dije hace un momento, de ahí partieron lo que yo llamo las corrientes colonizadoras, porque de ahí partieron aquellos que fueron a crear otros pueblos que hoy son brillantes y grandes ciudades.